Hoy sí. Bueno, buenas noches. Espero que estén bien, ¿verdad? Que ya preparándonos, ya falta poco tiempo. Estamos a 8 días exactos, ¿verdad? Del examen. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con el repaso y también con la retroalimentación, ¿verdad? Porque esa es la intención. Bueno, la otra cosa, mis estimados, también es que recuerden que ahorita todas las actividades, bueno, todos los trabajos que tenemos pendientes, recuerden de que tenemos como fecha última de entrega este próximo lunes, perdón, el 19 de octubre, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, el último foro y el último trabajo. Hay un trabajo que me parece, no estoy muy seguro, que creo que era de las investigaciones bibliográficas y de campo. Hay un grupo que al parecer tiene hay un grupo que no me hizo entrega del trabajo, entonces tengo que revisar, todavía no me he fijado muy bien y todavía tienen, aunque ahí aparece la fecha, el 7 hay una entrega, hay una fecha de tope final que se puede hacer la entrega sin ningún inconveniente, entonces es para darles oportunidad, pero para ello se tienen que comunicar conmigo si de repente ha habido algún inconveniente. Pero ojo, si no les he avisado a algunos, porque yo sé que está siempre la duda de que les aparece como borrador, que no les aparece enviado, pero recuerden que en ese sentido no hay inconveniente porque sí hay un archivo subido, entonces en ese sentido yo he estado revisando ya esos archivos. La otra semana ya les empiezo a compartir las revisiones de ese primer trabajo. Y despuésito del examen, pues vamos a compartirle de igual manera las evaluaciones del segundo, tercer trabajo. Y por último, sí estoy dejando los foros porque si ustedes se fijan, pues hay una gran cantidad de participaciones, ¿verdad? Entonces, ahí sí me voy a llevar un poquito más de tiempo, pero no se preocupen que el objetivo es que lo vayamos completando conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Y vayamos viendo pues el resto de los contenidos. Ya el tiempo pues está yendo avanzando. Ya hoy, ya ahora pues estamos llegando a la semana del ombligo del mes de octubre, ¿verdad? Vamos llegando casi a la mitad de este mes. Y bueno, el tiempo como quien dice se sigue yendo como agua, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar. Si ustedes se recuerdan, el martes pasado nos quedamos en ciertas partes del tema donde íbamos viendo las ciencias. En una de las lecciones que me llamó la atención es en uno de los videos donde aparece la clasificación de las ciencias. Vamos a ir preguntando un poquito así de todo un poco para que así nos vayamos metiendo en materia. Ok, veamos. Vamos a empezar con... ¿Quién no me ha participado? Permítame. A ver, vamos a empezar con un varón. Miguel Zelaya. ¿Me escucha, Miguel? ¿No me escucha, Miguel? ¿No? ¿Jonis? ¿Jonis Mejía? Sí, dígame, abogado. Ok, Jonis. Bueno, vamos a recordar un video donde aparece la clasificación de las ciencias. En ese video, Jonis, aparece una peculiaridad. Ahí se menciona que todas las ciencias se pueden diferenciar unas de otras por 3 elementos. ¿Se recuerda, Jonis, cuáles son esos 3 elementos? Creo que método científico. Espérenme, que no me acuerdo muy bien del video. ¿Se acuerda que con el derecho lo estuvimos viendo también? Hay 3 elementos que se identifican dentro de lo que es el derecho, que fue para hacer la actividad de la investigación bibliográfica y de campo. Entonces sería el método. Disculpe, Permítame. Sí, dígame. permita. Sería el objeto y método y el fin. Ok, entonces,
Solo falta ahí uno. Uno es el método, el otro es el fin y falta el principal en este sentido. El objeto. El objeto. Exacto, Jonas. Exacto, sí. No se les puede olvidar esto, porque esto es importantísimo. Este es como por decir así, pregunta de examen. Toda ciencia se puede diferenciar entre sí por esos tres elementos. Por el objeto, por el método y por el fin. Ahora apliquémoslo al derecho. Vaya, hablemos. Ok. Ajá, dígame. Bueno, en el caso del derecho, bueno, ¿por qué el derecho es una ciencia, verdad? Bueno, el derecho es una ciencia porque define lo que es justo en las relaciones interhumanas, pues, para ser justo en la corte o un abogado para que no vaya a cometer una falacia o algo, no que irse siempre aplicando la ley, pues. Ajá. Ok. En este sentido, entonces, como podríamos decir, es que el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado. Ese es el objeto, ¿ok? Ese es el objeto del derecho. En otras palabras, es regular los comportamientos sociales, Jonis, ¿verdad? Bueno, veamos, ya vamos a hablar de la ciencia, porque usted habló algo ahí muy importante. Veamos, Oscar Salinas. Oscar. Sí, abogado. Hablemos ahora del método. ¿Cuál es el método del derecho? Déjame recordar. No recuerdo realmente. ¿Y el fin? A ver si se acuerda. No recuerdo. ¿No? Abogado, creo que el método sería el método de interpretación, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué será la interpretación el método de las ciencias jurídicas? Fernando. Porque las leyes, digamos, así como usted dijo que el objeto es regular el comportamiento en una sociedad, a la hora de que se cometa un delito o pase un acto, entonces ahí entra la interpretación para la norma que se debe aplicar en ese caso concreto. Así es. O sea que en otras palabras, usted imagínese que siendo juez, usted siendo defensor público, usted siendo fiscal del Ministerio Público, usted siendo abogado, entonces necesariamente para poder aplicar o para poder responder a un problema jurídico, necesitamos de la interpretación. ¿Ok? En otras palabras, necesitamos nosotros saber qué es lo que quiere dar a entender la norma, ¿verdad? Pero una pregunta, abogado. Ajá, dígame. Si la norma es contradictoria en dos sentidos de aplicación entre dos leyes, o sea, si una ley, al momento de uno que puede dar un veredicto como juez, como fiscal o llámese, como una persona que va a acusar en un caso público y el defensor presenta otra norma que es contradictoria entre sí, ¿cuál sería la que debe llevar la aplicación? Ahí sería un antinomio, ¿verdad, abogado, de lo que dice Francisco? Sí, así es. Sí, casi no se escucha mucho, Francisco, pero sí, exactamente, Fernando, así como le respondió el compañero Fernando, es lo que se presenta, ¿verdad? Es común, ahora, no es común, ojo, no es que no es común ver ese tipo de situaciones, pero se pueden dar. Recuerde que de cierta manera, la norma, ¿quién la formula? ¿Quién es? Somos seres humanos. Y muchas veces dentro de la formulación de la norma puede haber espacios o vacíos que de alguna u otra manera puedan generar este tipo de situaciones, ¿verdad? Claro, ahí lo que hay que ver es, en un momento dado, de acuerdo al caso concreto, ver qué es lo que en ese sentido se debe de aplicar, ¿verdad? Porque en todo caso es el legislador el que debe de tratar de corregir ese tipo de condición que se presenta en cualquier caso concreto. Ahora, eso es parte de lo que normalmente debemos comprender al momento de interpretar la norma. Porque recuerde que
Por eso hablamos de que la interpretación jurídica es el método exclusivo de las ciencias jurídicas. Eso quiero que se lo plasme muy bien en la mente, porque no se les vaya a olvidar que de cierta manera cuando hablamos del método nos referimos específicamente a lo que es la interpretación. Bueno, ahora veamos una compañera, Dania Palma. ¿Me escucha, Dania? Sí, abogado. Ahora explíqueme cuáles son las fuentes, perdón, cuál es el fin. El fin, ya le di la respuesta. El fin del derecho. El fin del derecho son las fuentes formales del derecho. Dentro de estas Ajá. fuentes se encuentran las fuentes principales y las fuentes subsidiarias. La fuente principal en este caso es la ley o el derecho escrito. Y Ujú. las fuentes subsidiarias, dentro de estas encontramos lo que es la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho e incluso la analogía. Exacto. Usted mencionó algo importante. ¿Por qué constituye el fin? Porque recuerden que para poder solventar cualquier problema que se presente en la sociedad, que en este caso son problemas jurídicos, entonces el fin es la ley, porque es la fuente principal. Pero ojo, usted misma también nos mencionó algo importante. ¿Por qué hablamos de fuentes formales y no hablamos solamente de la ley? ¿Por qué? Porque dentro de las fuentes formales también están catalogadas las fuentes subsidiarias, que en defecto de lo que es la ley, entonces las fuentes subsidiarias nos ayudan a resolver esos conflictos jurídicos que se nos presentan en la sociedad. Y usted lo mencionó pero muy puntualmente. Mencionó algunas, por ejemplo, la costumbre, la jurisprudencia que viene propiamente de la costumbre también, que digamos que la jurisprudencia es una fase previa para llegar precisamente a lo que es la jurisprudencia. También la analogía, usted lo mencionó, los principios generales del derecho, el negocio jurídico. Ahora, veamos, cualquier voluntario, no voy a preguntar así específicamente, porque hablamos de algunos de estos ejemplos y los planteamos dentro de lo que fue alguna videoconferencia. ¿Cómo la fuente subsidiaria, verdad? ¿Cómo la fuente subsidiaria se convierte en una fuente principal? A ver quién me puede responder. Puede hacerlo a través de un ejemplo, puede hacer a través de la teoría que hemos visto, ¿verdad? Pregunta importante. ¿Cómo una fuente subsidiaria se convierte en una fuente principal? Será por la misma costumbre, abogado. Ajá. Deme un ejemplo de cómo puede la costumbre convertirse en ley, por decir así. Por ejemplo, puedo ponerle un ejemplo acerca de, no sé, digamos, de de las personas embarazadas, que digamos, la ley regula el cuidado a la tercera edad, ¿verdad? Pero no sé si regula el cuidado a las mujeres embarazadas, por ejemplo, a darles privilegio a la hora de hacer filas en un banco, en farmacia o cosas por el estilo. Uh-huh. Eso se vuelve ya costumbre. ¿Abogado? Ok, puede ser, pero no está tan mal, pero tal vez el ejemplo se aplica, se puede aplicar a un caso concreto, pero sí está legislado, ¿verdad? Sí está legislado, ese aspecto que usted mencionó. Pero vamos a seguir ahorita, no se preocupe. Ricardo, ¿Abogado? sí, dígame. Sí. Bueno, como usted decía, ¿verdad? Una fuente subsidiaria, en este caso la costumbre, se convierte en una ley pues cuando se impone en una sociedad y sea considerada una necesidad jurídica. En ese caso se transforma en un derecho consuetudinario, como lo estaba diciendo usted, ¿verdad? Que se distingue tanto como en aquellos usos de virtudes que se encuentra y se acuerda en una o en otras personas dentro de una sociedad, y al mismo tiempo reclama una coactividad al respecto de la norma establecida. Y como un ejemplo podríamos poner, veamos, no tengo así como un ejemplo concreto o alguna
No tengo idea. Puedo ampliarlo con un ejemplo al compañero. Sí, O por sea, favor. en este momento que estamos atravesando por la pandemia, hay muchas personas que han sido suspendidas de sus labores, ¿verdad? Hay una ley que protege a los trabajadores, pero no estaba estipulado en la ley lo que son las suspensiones, lo que es los despidos por motivos especiales en una pandemia, porque jamás se había visto un caso o algo especial como se ha venido dando. Entonces, no hay en qué amparar en la ley este tipo de situaciones, pero, pero como ya tenemos un precepto que se viene dando sobre muchas personas, se tiene que dar una ley y se va a volver una costumbre. Es una costumbre el despido y la suspensión, pero se va a ver en la necesidad de poder dar elevar a una iniciativa de ley para poder proteger a los que son los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Porque al final quienes terminan beneficiados con todo eso son los empresarios, o al menos las personas que tienen empresas que son sólidamente, que tienen cierto porcentaje para poder mantener sus empresas activas todavía, y que pueden pagarle a los empleados que están suspendiendo o despidiendo. Sí. Eh, Sí, Ricardo, sí, dígame. también agregando lo que decía el compañero, ¿verdad? Que la costumbre, tanto así, solo se puede regir en defecto a la ley aplicable, que siempre que no sea contraria a la moral o a un orden público y que resulte ser aprobada. Ok. Buenas noches, abogado. Si Ajá, me permite como ilustrar un poco con un dígame, ejemplo. Carla. Sí, por ejemplo, vamos a ver cómo una costumbre se convierte en una ley. Y para esto voy a relatar lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, durante el tiempo colonial, los españoles habían venido acá a mezclarse con los indígenas debido a que no trajeron mujeres consigo, ¿verdad? Entonces, esa mezcla se convirtió en una costumbre, hasta que la corona española entró a regularizar esa costumbre, ¿verdad? A través de las leyes de pureza de sangre, en las que se regulaban los derechos a los que podía acceder todas esas castas o todas esas mezclas que se dieron durante la colonia. Tal es así que se dictaron normas que decía que un criollo no podía acceder a ciertos cargos, ¿verdad? Que solamente podían ser ejecutados por los peninsulares o los españoles. O que un indígena no podía trabajar en ciertos lugares a los que solo podían acceder españoles o criollos, por ejemplo. De esa forma, la costumbre se convirtió o de alguna forma se reguló por una ley. Sí, vaya, ustedes mencionaron algo importante, tanto Francisco, Fernando, Ricardo y usted, Carla, en el tema anterior era, por ejemplo, en cuestiones de ámbito laboral. Recuerden que ya existe un artículo, que es el artículo 18 del Código del Trabajo, donde se regula precisamente el ámbito de aplicación de la ley. Ricardo mencionó algo importantísimo, y es que para que nosotros podamos aplicar una fuente subsidiaria, la misma norma establece que solo puede ser tomada en cuenta siempre y cuando la misma ley lo remita. Si la ley no lo remite, entonces esa fuente no se puede convertir en una fuente principal. Por eso ustedes se van a fijar cómo la costumbre trabaja en ciertas normativas dentro del país. Ustedes mencionaron, en el caso de la suspensión de los contratos de trabajo, que está regulado dentro de lo que son los aspectos en donde, si bien es cierto, no estaba establecido literalmente, pero sí habla de que a falta de una norma, entonces debe de tomarse en cuenta diversos aspectos que están contemplados dentro del mismo artículo 18.
El artículo 18, por ejemplo, en el Código del Trabajo menciona, si no más recuerdo, los principios generales del derecho del trabajo. Habla también de los aspectos regulados en cuanto a la equidad. Y en tercer lugar, habla de los usos y costumbres en el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, varios de esos aspectos fueron aplicados o se aplican cuando se dan ese tipo de falencias que, como ustedes bien lo dicen, no lo establece literalmente la ley. Entonces, es ahí donde trabaja esta fuente subsidiaria, completándose o complementándose por la misma ley. Porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley nada más la retrotrae. O sea, en otras palabras, en el ámbito laboral es el artículo 18 del Código del Trabajo. Carla mencionó, por ejemplo, de una normativa que se aplica en el ámbito de la conquista, bueno, en los periodos de la colonia. Y es un ejemplo en cómo la norma puede trabajarse en sentido del derecho escrito, propiamente dicho, porque acuérdense que en nuestra clasificación jurídica, atendiendo a las fuentes, nuestras normas se clasifican en tres. Derecho escrito, que son todos los que tiene que ver con toda aquella normativa que se encuentra en la Constitución de la República, normas ordinarias, reglamentos, etcétera, etcétera, pero que esté escrita y que esté, que cumpla todos los aspectos legales que establece una normativa al momento de originarse y de fundarse y de ponerse precisamente en práctica. Ojo, ¿verdad? Están las fuentes de derecho consuetudinario, que son las fuentes de derecho no escrito. Y por último, en base a las fuentes, están las fuentes de derecho jurisprudencial, que es ahí donde participa la jurisprudencia. Entonces, en aquellos aspectos no escritos, el mismo derecho hondureño lo reconoce. Pero ojo, ¿cómo lo reconoce? Porque siempre la ley lo establece. Vaya, ustedes lean el Código Civil. Muchos de nosotros queremos buscar la definición de ley y se van a fijar que la definición de ley, de repente, donde debería de estar, es dentro de la Constitución de la República. Pero si ustedes se fijan, la definición de ley está en el Código Civil. Y ahí mismo habla también en esos aspectos que refiere a cómo la norma se aplica y debe de aplicarse cuando de manera supletoria la misma no menciona la costumbre como una fuente principal, sino que como una fuente subsidiaria. El término lo dice, ojo, ¿verdad? Subsidiariamente, o sea, subsidiariamente la norma se aplica y en ese sentido entonces la ley lo remite. Si la ley no lo remite, jóvenes, no se puede constituir en una fuente subsidiaria. Ustedes van a ver varios ejemplos. Ya ustedes hablaron de la costumbre. Pero también podemos hablar de otros. La analogía, por ejemplo. Sí, sí, abogado. Dígame. De hecho, sí, está lo que es la costumbre y los principios generales del derecho, que es lo que usted estaba hablando, ¿verdad? Que es la interpretación, la aplicación de las normas, la equidad, la analogía. Y ahí es donde surge, con lo que había dicho otro compañero, que donde están las antinomias, que se resuelven con esos principios generales del derecho. Así es, sí. Así es. Tengo una pregunta, abogado. Ajá, dígame, José Francisco. En un determinado caso, por ejemplo, que no existe un antecedente para la aplicación, en el caso, por ejemplo, que ya mencionábamos, ¿qué se debe hacer? Porque la jurisprudencia no tiene un antecedente, la costumbre no tiene un antecedente de todo este tipo de aspectos. Entonces, ¿cómo debe aplicarse si no hay estos atenuantes? Bueno, le explico una cosa, José. Mire, normalmente cuando se da una situación de esas, el mismo jurista tiene que dar una salida. Y eso casi siempre está al final de los códigos o al inicio. Si ustedes sí se fijan, siempre que la norma le establezca que de forma supletoria o de forma subsidiaria, qué aspectos normativos son los que pueden ayudar a resolver un problema jurídico, entonces normativamente siempre lo establece la norma, ¿verdad? Normativamente.
Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay algún tipo de contradicción? Bueno, ahí el jurista tiene que participar. Vaya, les voy a explicar un caso concreto. En la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se establece que para deducir, ahorita han habido algunas reformas, que para poder tomar la responsabilidad civil de un funcionario público, se toma desde el momento en que el mismo sale de su puesto y para poder, vaya, ¿cómo les explico? Para poder ser investigado, ese es el término, desde esa línea de tiempo son 10 años para poder deducir una responsabilidad civil. Pero, ¿cuál era un inconveniente? Que la ley de presupuesto establecía que la obligación de los funcionarios, que en este caso llevan los registros, llevan la documentación, llevan todos esos aspectos que se deben de establecerse como pruebas en el sustento de las actividades financieras, la obligación del funcionario público es que estos deben de estar archivados por un periodo de 5 años. Pero veamos ahí si existe o no una posible contradicción. Si ustedes se fijan, es contradictorio en el sentido de que en una ley le dice que la documentación que sustenta la gestión realizada por el funcionario público debe de estar durante tiempo de 5 años. Pero la responsabilidad civil se va a deducir en un término de 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Hay funcionarios que, como la misma ley del presupuesto lo establecía, después de pasados esos 5 años, entonces procedía a la destrucción o a la mutilación, por decir así, de alguna documentación importante dentro de la gestión. Entonces, muchos se fundamentaban en ese artículo y procedían a un debido proceso que en ese momento la Contaduría General de la República pues lo establecía para poder hacer la destrucción de los mismos. Pero ojo, entre comillas, ¿qué pasaba? Entonces, ¿qué pasaba con ese tipo de responsabilidades? Entonces vino el jurista y se dio cuenta de ese problema. Entonces, ya estableció que para la obligación, para poder retener ese tipo de responsabilidades, se ampliaba precisamente en este sentido, de acuerdo al tiempo en que se podía deducir una responsabilidad civil, porque recuerden que la misma Constitución también lo establece, 20 años para la penal, 10 años para la civil, y en ese sentido, pues la administrativa, pues termina cuando la función pública del mismo, pues deja de fungir, ¿verdad? Entonces, se pueden dar ese tipo de situaciones, pero ojo, el mismo jurista debe de dar, como quien dice, una salida. Y si no, entonces, normalmente dentro de la doctrina del derecho existe un mecanismo para poder solventar ese tipo de situaciones. Porque ahí vemos algunos de esos problemas. Recuerden que dentro del material también se evidencian 3 tipos de problemas que tiene el manejo de las fuentes subsidiarias. ¿Se acuerdan ustedes de esos 3 problemas? Creo que se los mencioné en una videoconferencia. ¿Se recuerda alguno de ustedes? ¿Alguien que me pueda responder? Son 3 problemas que normalmente se tiene cuando se manejan las fuentes formales del derecho o también las fuentes subsidiarias. A ver si alguien se recuerda. Eso está en el material de Giraldo. El orden de la apelación de esa fuente. El orden. Como el orden. Casi no se escucha. Ah, sí. El orden o... Ah, Johanna, sí. El orden o el nivel jerárquico. Ok, ahí está mencionando un problema. El orden de prelación de las fuentes, ¿verdad? Johanna.
Sí, sí, Ok. abogado. Ese es uno de los problemas que se presentan en el manejo de las fuentes. Vaya, ¿quién de ustedes me puede decir cuál será más importante? ¿La analogía, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la costumbre o el negocio jurídico? Entonces uno puede quedar y uno puede preguntarse cuál es el orden de prelación. Cuando decimos prelación, eso significa que cuál es la que se aplica en primer lugar y cuál es la que se aplica de forma subsecuente. ¿Ok? Abogado. Dígame. Creo que ahí en el ejemplo que puso usted, el jurista podría aplicar la que tiene mayor antigüedad, la que entró en vigor primero. Que en este caso es una de las formas que se pone en práctica. ¿Por qué? Porque recuerde que es una de las cosas que el jurista tiene a la mano para poder solventar un problema. Ojo, ¿verdad? Pero imagínese, vaya, Fernando, que la ley diga que ambas están en el mismo lugar. Y ha pasado. Ojo, se lo explico. Fíjense que una vez hubo un caso en particular, a un edil municipal se le quería aplicar la ley de presupuesto. Pero ojo, la ley de presupuesto se aplica a al órgano central, pero dice también ahí al órgano desconcentrado y descentralizado. Recuerden que las municipalidades están dentro de ese rango, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando de repente la misma ley especial, porque el edil decía, ¿cómo me van a aplicar a mí una ley si a mí la ley principal que me debe de aplicar es la ley municipal? Y la ley municipal dice que el orden de prelación de su ley especial está sobre la misma ley de presupuesto. Pero Ok, no era abogado. cierto. No era cierto. Ojo, estaban en cuarto lugar y ambas estaban en el mismo lugar. Dígame, Ricardo. Ok, abogado, esa pregunta que usted está formulando, bueno, yo la vi en la clase de interpretación jurídica, que son las diferentes tipos de leyes, ¿verdad? Que está lo de eh, como usted decía, que hay creo que 3 formas de poder resolver ese conflicto de leyes, que en primer lugar se pueden aplicar los principios generales, en segundo lugar, las analogías y en tercer lugar, lo que es la equidad. Y también una fuente que pueda servir para beneficiar según el caso, ¿verdad? Como Exacto. siempre, obviamente, una siempre va a estar encima de la otra. Por ejemplo, si no me acuerdo en sí el nombre de la ley, ¿verdad? Pero según los principios que decía esa ley, es de que una ley antigua puede prevalecer dependiendo si la ley también si la ley es, lo que usted decía, la ley que usted estaba planteando. Porque no, la verdad, si le soy sincero, no me acuerdo cómo se le dice a esos 3 tipos de leyes, pero sí me acuerdo un poquito más Sí. Y usted menciona uno de los mecanismos, ojo. Ahora, ese es un problema. Ojo, aquí vemos lo que es la problemática. No nos metemos a profundidad porque, claro, ustedes lo están viendo en la parte de interpretación. Ojo, eso se mira precisamente en esa parte de la clase. Pero usted lo dijo muy específicamente. Muchas veces, Ricardo, depende del caso concreto. ¿Verdad? Es correcto, es dependiendo del caso. También Dependiendo del tratando de caso. buscar el beneficio. Así es. Y yo creo que los problemas que en sí se tratan de cuestionar, o lo que usted está preguntando, es primero determinar cuáles son los hechos relevantes del problema. Y en Exacto. segundo lugar, ver de qué forma van a probar dichos hechos, en segundo lugar. Y en Eso tercer es lugar, el sería derecho a la praxis. exactamente. Y en tercer lugar, como ver la formulación del problema y a partir de eso empezar a trabajarlo. Sí. Ahora, esas son situaciones problemáticas. Johanna mencionó dos de esas, que es una, el orden de prelación de las fuentes formales, también, perdón, de las fuentes subsidiarias, y también habló ahí de la jerarquía de las fuentes formales del derecho. Ese es otro problema, ¿verdad? Que ahí también lo estábamos hablando.
vaya, por ejemplo, ¿qué estará por encima? ¿Un tratado o una ley? Pero ya lo dice la Constitución, ¿entienden? O sea, Es correcto. lo bueno es que debe de estar contemplado ese vacío, que de repente la misma ley pueda tener una salida cuando es de derecho escrito. Porque esa es la ventaja y a su vez a veces la desventaja que puede presentar de que la misma norma sea literalmente escrita. Porque recuerde, ningún jurista, perdón, ningún juez puede dictaminar, por ejemplo, o puede dar una sentencia si no es en base a derecho, ¿verdad? No puede arbitrariamente decir, no, yo considero que es justo esto. No, no lo puede hacer. Tiene que decirlo y tiene que fundamentarlo en base a ley. Entonces, la misma ley da los mecanismos de salida y así debe de ser. Ahora, otro de los problemas también es cuando tenemos el inconveniente de ver las normas en cuanto a su aplicación en el tiempo-espacio. Porque recuerden que hay leyes que tienen una vigencia determinada y hay otras leyes que su vigencia, por ejemplo, es per secula seculorum, como dice el término jurídico, ¿verdad? Pero que ojo, que no es mientras tanto venga otra ley y derogue la misma y en ese sentido, pues, se formule un nuevo, una nueva normativa. Entonces, en la clasificación, dígame. de las normas, como usted mencionaba, bueno, está la clasificación, por ejemplo, de las normas que están prevalecidas dentro de un orden de toda la nacionalidad, o sea, de todo el país. Y también están las municipales y de que solo se enfocan en un entorno. Entiendo. Ok, Sí. y también hablaba sobre los de tiempo y espacio, que están de un tiempo prolongado hasta tal, como por ejemplo lo de la ley que establece lo de la presidencia, que es de 4 años. Eso ya es una ley de tiempo y espacio. Pero mientras que hay otras leyes que establecen que van a estar pues para toda la vida, por decirlo así, como por ejemplo los derechos de, mayormente los derechos humanos, que son unos derechos que siempre tienen que estar establecidos sí o sí. Así es. Consiguiendo con su ejemplo, ¿verdad? Así es. Licenciado. Sí. Dígame, Paula. Volviendo como a lo anterior, donde usted decía de lo de la costumbre y ahorita recordando que el compañero menciona esto de lo de las elecciones, que digamos que, o sea, es un periodo de tiempo, pero esto ya también se hace como costumbre. Entonces no sé si aplica en eso. Y la otra cosa que le iba a preguntar es, o no sé si, por ejemplo, cuando hablamos de la jerarquización de las leyes, es donde se aplica la pirámide de Kelsen. Sí, sí, así es. Porque recuerde que en base a esa jerarquía es como nosotros tenemos que solventar los problemas jurídicos. Ahora, si ustedes se fijan mucho, se han de preguntar, bueno, ¿por qué nos metemos hasta aquí? Porque hasta aquí vamos a llegar, ojo, porque ya después la materia de lo que ustedes van a ir viendo conforme vayan ingresando a la carrera, se van a ir contestando sus dudas, ¿verdad? Y van a ir profundizando en otros temas en el ámbito jurídico. Porque, ojo, nosotros estamos viendo la metodología de la investigación, pero ¿por qué el derecho es una ciencia? Por eso nos preguntamos esas cosas, se recuerdan, ¿verdad? Y Paola mencionó algo importante ahí, porque puede ser una costumbre, sí, se determina como costumbre, pero ojo, pero antes de eso ya es algo establecido en base a ley. Ahora, cuando algo se convierte en costumbre, cuando son usos y costumbres repetitivos, pero que no están establecidos en la ley. Pero cuando se considera como parte de la ley, cuando el mismo derecho le diga o le establezca de que esa normativa puede ser considerada como una fuente principal. Si la ley no lo dice, entonces en ese sentido no se puede tomar en cuenta. Vaya, les voy a citar un ejemplo. La analogía se aplica en casi todas las áreas del derecho, pero fíjense que en el derecho tributario no. Ustedes miren el nuevo código código tributario y se van a dar cuenta que ahí dice que la analogía no constituye una fuente subsidiaria del derecho. ¿Por qué? Porque la analogía no puede aplicarse para aspectos fiscales, para
efectos de impuestos, para normativas que se apliquen los tributos. No puede buscarse una institución jurídicamente parecida para este tipo de instituciones jurídicas. Tiene que estar literalmente planteado en base a derecho. ¿Por qué? Porque entonces, si tratamos de aplicar la analogía ahí, tendríamos graves consecuencias y podríamos confundir otros aspectos estrictamente legalizados dentro del mismo código tributario. Entonces, si se fija, la misma ley le dice en qué momento, ¿verdad?, se aplica cada fuente subsidiaria. Y esa es una ventaja, ¿verdad? En ese sentido, la ventaja es cómo trabaje. Vaya, la jurisprudencia, por ejemplo, estuvo tipificada hasta en la misma Constitución de la República, porque hubo un momento en que se establecía cómo la jurisprudencia podía actuar partiendo de la misma costumbre. ¿Por qué? Porque ya no solamente se planteaba como usos y costumbres, sino que iba más adelante, cuando ya un juez reconocía ese aspecto normativo mediante una sentencia. Y en esa sentencia decidía sobre casos y actos que iban en el mismo sentido, pero que esa sentencia fue considerada en base a otras dos sentencias previas. Entonces, en esa situación se convertía en jurisprudencia. Y ojo, no estaba estrictamente establecido dentro del derecho escrito. Pero, ¿por qué se rescataba? Porque estaba establecida en la Constitución de la República. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta cómo el estudio del derecho no es tan sencillo. Ahí es cuando nos damos cuenta que el razonamiento jurídico no es de aprenderse de las cosas de memoria, ¿verdad? No es así, sino que hay que aprender a razonar, hay que aprender a poder determinar todos estos elementos y poder conjuntarlos cuando a usted les toque solucionar un problema y bueno, va a tener que buscar una salida de alguna manera o de otra manera, porque un conflicto jurídico tiene que tener una respuesta de acuerdo a lo que está establecido dentro de la misma normativa jurídica. Ahora, eso se va a dar y se va a dar ese tipo de problemas tal como lo habíamos visto en este material. Claro, pero eso ya va a ser materia de otras clases que a ustedes les va a tocar pues estudiar a profundidad más adelante. Ahora, dígame, Ricardo. Bueno, solo retomando, ¿verdad? Solo para dejar algo claro, desde un punto de vista mío, siento que el punto de vista jurídico, la costumbre se entiende más, con su ejemplo, se entiende más como la repetición constante y reiterada de un comportamiento, Sí. que es con la convicción por parte de una sociedad, de que ésta va a responder a una necesidad de la misma. Por lo tanto, debe imponerse a una conducta humana bajo el mando, ¿cómo se dice esto? Coercitivo del derecho. Bueno, eso quería dejar como de puntuado, abogado. Sí, no, y usted lo dice muy bien. Usted se va a fijar, vaya, por ejemplo, antes de cuánto era, vaya, para el ejemplo que citó, perdón, Paola, antes cuánto era el periodo presidencial, era de 6 años. Usted se fija en las constituciones anteriores, por ejemplo, de 1821 y de antes, desde lo que es la Constitución de Cádiz en adelante, de 1812 en adelante, porque desde ahí han habido hasta nuestra vida independiente 10 constituciones. Y en esas 10 constituciones, en las primeras 5, si no más recuerdo, el periodo presidencial era de más tiempo. Ahora, ¿cuál fue la costumbre acá? Que de repente, como dice usted muy bien, Ricardo, se vino implementando. Bueno, ¿qué es lo que pretendía el jurista en legalizar un periodo más corto? Bueno, lastimosamente fue la práctica de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos, pues como ha sido común en la administración pública, pues lastimosamente su actuar no ha sido el más correcto ni el más idóneo. Entonces, imagínense tener periodos tan largos para la administración pública. Entonces,
más adelante el jurista lo fue cubriendo y entonces ya eso dejó de ser un aspecto que se establecía en base a algo que en la práctica se había desarrollado y lo legalizó. Entonces ya el periodo quedó quedó mucho más corto. Bueno, lo que es la reelección, por ejemplo. Recuerden que antes sí era permitida la reelección. En las primeras constituciones, si se permitía, por ejemplo, en el caso de los alcaldes y los diputados, se permite la reelección. Pero ¿por qué cambia dentro de lo que es el presidente del Ejecutivo? Bueno, por la misma situación del que el jurista ve en la práctica, que es lo que ha venido pasando a través de la misma administración pública, y él cubre esos espacios y trata de alguna manera que la misma norma pues cumpla con un bienestar común. Bueno, a pesar de eso seguimos en la misma, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, pero claro, así es la democracia, no es perfecta. Y lo que se trata pues es tratar de que el derecho pues de ciertas condiciones de seguridad que nos permitan pues desarrollarnos como sociedad. Claro, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo. Pero para eso estamos estudiando las normas, ¿verdad? Para eso es que nos encontramos, pues en este sentido, tratando de darle un poco más en la práctica de lo que es del mismo derecho. Pero ojo, estos aspectos, tal como lo estamos viendo acá, recuerden que lo vemos en el sentido del derecho como ciencia. Por eso los 3 elementos de los que yo les había dicho. Objeto, método y fin. Toda ciencia tiene esos 3 elementos. Y en el caso de las ciencias jurídicas identificamos esos 3 elementos. Ahora, Ricardo se adelantó un poquito y habló del derecho en la praxis. Pero antes de eso está el derecho como ciencia también. Hay 2 niveles, se recuerdan. 2 niveles del derecho como ciencia. Pero ojo, para poder entender esto, tenemos que saber también determinar qué es un problema jurídico y qué no es un problema jurídico. Porque hay problemas que están en la sociedad, pero no son problemas jurídicos. En el material de Giraldo le dicen juicios políticos. Ojo, no lo vayan a confundir con el término jurídico de aquel procedimiento que se le implanta a un funcionario público para proceder con su destitución por una falta grave, digamos, a su función pública. Que eso es literalmente lo que es un juicio político. Pero ojo, para efectos de la clase, ¿qué es un juicio político? Ojo, para efectos de la clase. Es lo que es contrario a lo que es problema jurídico. Entonces, si se recuerdan ustedes en el material de Giraldo, ¿qué es un problema jurídico? Pregunta de examen. Bueno, abogado. Espéreme, Ricardo. Dele chance a los demás compañeros. Okay. Dele chance. Ajá. Alguien que me pueda responder. Ahorita no estoy tomando con nombre y apellido. Hay algunos que de repente tienen aquí el nombre del aparato. Si están, vaya, hay alguien que se llama Huawei. Entonces, si no me cambia el nombre, ¿cómo voy a saber quién es? O Samsung S8, ¿verdad? Entonces, no les voy a poder preguntar si ustedes de repente, pues, no me dicen de igual manera su nombre. Pero igual, ahorita lo estoy dejando así para que miremos si alguien me puede participar. Faltan 2 minutos. Esa va a ser la última pregunta de hoy. Hoy estuvimos más que todo filosofando, imagínense. Ajá. No, pero está muy bien, la clase está excelente. Marcia, dígame, Marcia. Son problemas que se formulan en el interior del derecho. Eso es problema jurídico. Sí. Sí, y que son, bueno, aunque el término está mal utilizado, pero para efectos de la clase, entonces, se recuerdan que yo les pregunté una vez, y yo les dije, ¿será la pena de muerte un problema jurídico? ¿Qué piensa usted, Marcia? No, es un problema social. Pues no, es un juicio político, o sea, eso está fuera del derecho. ¿Por qué? Porque no está regulado en las leyes. Exacto. Como usted bien lo dijo, un problema jurídico es todo lo que está al interior del derecho. Si hay algo que no está legislado, no es considerado un problema jurídico. Usted bien lo dijo, es un problema sociojurídico que en el momento dado se pudo haber discutido, pero nunca fue legalizado.
Se recuerdan que este tema de la pena de muerte, que ojo, en las primeras 3 constituciones la pena de muerte sí estaba establecida, ¿verdad? Pero ya después de la tercera, cuarta constitución, la pena de muerte queda abolida precisamente en nuestra constitución de la República. ¿Por qué? Por eso en la actual se prohíbe, ¿verdad? Exacto, sí. Si ustedes lo miran, así se establece. La pena más alta, ¿cuál es? Es la cadena perpetua, ¿verdad? Y eso así está establecido y no se habla de la pena de muerte. Solo se dice en el sentido de que no está permitida, pero es como un efecto de los mismos derechos humanos, ¿verdad? Porque es ahí donde está contemplado ese espacio. Dígame, José. Sí, pero es también porque el sistema jurídico es muy volátil y hasta manipulable para poder sentenciar a una persona si existiera la pena. Sí. No, y recuerde también, y como usted bien lo dice, imagínense que si se le sigue un proceso judicial y de cierta manera no existen las garantías de que se pueda contemplar ese tipo de efectos, imagínense, la vida es un bien protegido muy importante. Y si, bueno, ya ha pasado en las naciones más, entre comillas, que tienen los sistemas de justicia más desarrollados, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un sistema de ley federal en donde se basa la jurisprudencia, donde ellos sí tienen establecido en varios de sus estados la pena de muerte, y que también se ha mostrado que ha habido errores en cuanto a procesos y justos, lastimosamente, han sido sentenciados a una pena pues que no merecían. Entonces, en ese sentido, pues, recuerden que depende de cada sistema jurídico que nos toque pues estar trabajando, ¿verdad? En nuestro caso, pues, no es un problema jurídico, ¿verdad? Que es distinto que lo habláramos en otro sentido. Bueno, lo bueno es que van entendiendo la idea y me gusta que ustedes vayan profundizando también para esos efectos la parte del material. Les ha servido también en parte, Ricardo, pues ahí nos trajo a colación lo que es la parte de interpretación jurídica. Eso es importantísimo. Recuerden que pero yo sé que no todos llevan la clase de interpretación, ¿verdad? Eso hay que hacerlo constar. Pero ojo, aquí lo estamos viendo nada más de una forma más que todo exploratoria, porque recuerden que estamos hablando en esta primera unidad de lo que es propiamente la ciencia. Claro, tenemos que tomar la ciencia del derecho porque es la ciencia que nos toca estudiar, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar hasta acá porque ya son las 8:03, estuvo entretenido. Ojalá que participen más. Todavía tenemos mañana martes, el miércoles sí no lo siempre vamos a tener esa parte libre, igual el jueves. De ahí el examen, si no más recuerdo, es el próximo martes, ¿verdad? No sé si les gustaría el 23, abogado. Sería el viernes. Viernes al otro. Perdón, sigo confundido, es cierto. No, con ustedes es el 23. Sí, es que estoy con los de las 5 de la tarde. No nos asuste. De repente se los pongo el examen el 20 también. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces sí, perdón, es el 23, repito, 23. Jálenme las orejas, aunque sea virtuales, ¿verdad? Entonces... 23 a la hora de la clase, abogado. Es el 23 a la hora de la clase, pero ojo, empieza a las 5 y termina hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Yo se los voy a explicar la próxima semana cómo va a ser la actividad, cuánto es el tiempo que van a tener para poder hacerlo, más o menos cómo van a ser las preguntas, cómo va a ser el desarrollo del mismo para que ustedes pues tengan una constante y así de esa manera pues no sea algo estresante, sino que sea algo positivo para usted, ¿verdad? Así que eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero bueno, mañana retomamos el material, siempre estamos con el material de Giraldo, si se fijan, tiene relación a lo que es la parte de lo que estamos hablando. Espero que ya para la próxima semana pues podamos tener, si Dios lo permite, otro repaso el día lunes y martes, ¿verdad? Sí, lunes y martes. Y de ahí sería el jueves 22, sí, y el viernes 23. Entonces, nos queda todavía tiempo para poder seguir
profundizando en esto. De igual manera, viendo la parte de las tareas, vamos a ir avanzando y a ver qué tal nos va yendo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, nos vemos mañana. Ya ahorita ya nos pasamos 5 minutos. Cuídense y feliz noche. Buenas noches, ¿verdad? abogado. Buenas noches, hasta mañana. Hasta pronto, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, abogado, muchas gracias. Abogado.